Bueno, pues un vídeo diferente en el que vamos a ver al que parece la estrella, ¿no?, de la pretemporada y que seguro que va a hacer roster, Efton Chism. Taylor Quiles, lo digo así un poco españolizado, pero ha hecho un vídeo, lo ha publicado en Twitter y os aprovecho que tengo este vídeo hecho por él con los cortes de las 6-7 recepciones que tuvo en el partido contra Vikings y para poder echarle un vistazo a su juego, a sus virtudes y yo creo que de paso también a un poco los conceptos que fue usando el amigo McDaniels. Primera ruta de las 6 que vamos a ver, una ruta de las antiguas que hacía McDaniels, sobre todo con Edelman y con Amendola, desde abriéndoles, sacándole desde la X, como veis, aquí lo tenéis, va a hacer una ruta cruzada y va a recibir en el lado derecho, estresando el campo como era de esperar en esta ruta por parte del receptor abierto, que extenderá en un doble movimiento el campo de manera vertical, horizontalmente lo va a extender Efton Chism, atacando directamente y presionando a toda la posición de los linebackers. Tenemos que ver que siempre, en casi todas las jugadas, va a salir en release libre, que yo creo que es fundamental. El concepto al final, si le acaban metiendo presión, es fácilmente liberable simplemente con un motion o saliendo como usan con Tyreek Hill en movimiento. Y el concepto, como os he dicho, es un concepto básico, viene de la West Coast, aunque luego lo veremos algo mucho más complicado y elaborado ya desde la Air Read, pero esto es un concepto muy simple que saliendo desde la izquierda acaba presionando al lado débil, el lado derecho, con una combinación de lecturas. Yo creo, normalmente en este esquema, la primera lectura sería la del receptor por el lado derecho, sería la ruta hot, y la segunda de las lecturas parecería la de Chism. Yo creo que directamente, luego lo veremos en la segunda de las jugadas, directamente Joshua Dobbs, en este caso, está buscando ya directamente a Chism, sabiendo que en ese release libre va a ganar la recepción. Vamos a verlo primero desde la versión desde arriba y luego de frente. Veis cómo ha extendido el campo de manera vertical el receptor abierto. El tight end está estirando el campo también en profundo y en la dirección contraria, liberando, como veis, el hueco para que esa ruta cross de Chism se consiga de manera fácil. Y es verdad que el linebacker reacciona rápido, es capaz de bloquearlo, como veis. Si fallara ese bloqueo probablemente podría ser, ya no digo primer down seguro, sino probablemente incluso un riesgo de touchdown. Lo bloquea muy bien en espacio, ajustando al hueco que había perdido primero con la sobrereacción que había tenido a la ruta del tight end. Lo veréis aquí, si lo seguís, sobrereacciona a esa ruta. Es una cobertura a priori individual, en el lado derecho al menos. Si veis, vamos a volver un poco para atrás, a Efton Chism no lo siguen. Vamos a verlo, se mantiene en el cambio, se ha mantenido con el cambio de Javon Baker, y es el linebacker el que tendría que salir a él. Sobre reacciona a la cobertura del tight end y Efton Chism recibe completamente libre. Luego ajusta muy bien, coge bien el ángulo y hace el tackle perfectamente. Vamos a ver lo de la primera persona. Como veis, yo creo que en ningún momento, fijaros en la cara de Joshua Dobbs, está mirando a la primera ruta, la ruta hot que hemos visto del receptor abierto del lado derecho. Directamente está buscando que progrese la ruta, lo ve libre y ejecuta el pase. Pase fácil, bien ejecutado y bien corrido. Segunda de las lecturas, un concepto de Mike Leach, usado en BYU, I read claramente, formación cerrada, como podéis ver, dos hombres en el backfield, un tight end adicional, y aún así acaban jugando una jugada con 5 receptores, saliendo los dos del backfield hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia su lado, corriendo
Efton Chisp en este caso, previo a un motion, que vamos a ver ahora mismo, identifican la zona, ¿vale? Voy a cerrarlo, voy a pararlo, identifican qué es zona. De esta manera Joshua Dobbs perfectamente tiene identificada cuál va a ser la jugada. Primera lectura clarísimamente a Efton Chisp con, como os he dicho, los jugadores abriendo y extendiendo el campo tanto en vertical como en horizontal, mismo concepto que antes, sin la ruta cruzada, pero atacando, digamos, los lados exteriores. Desde una formación cerrada también, otro concepto que creo que tenemos que ver claro, que concentra muchísimo a los jugadores y por lo tanto les estresa en el desplazamiento lateral y en profundo, y sin embargo, veis, atacan en profundo, atacan en lateral y en profundo, liberando todo el hueco central para Efton Chisp en una ruta básicamente en la que simplemente se sienta a esperar que el hueco de la zona se le quede libre para poder hacer el completo. Vamos a acabar. Vale, no acaba siendo touchdown, simplemente por la buena ejecución de nuevo de la defensa de Vikings. Lo volvemos a ver. Salida desde el backfield, abriendo hacia la derecha. El tight end extiende de frente y en profundo a la defensa, con lo cual sacan al que podría haber cogido en individual a Efton Chisp con el movimiento desde el backfield de Fotheringham, creo que se llama. El tight end estresa tanto al linebacker como al safety en profundo por la posible conversión de la ruta sim, dejando clarísimamente el hueco para la ruta option, que habría sido, dependiendo de cómo lo hubieran cubierto, podría haber, si lo hubieran cubierto más cercano, podría haber continuado corriendo. Si lo hubieran cubierto desde dentro, por ejemplo con el linebacker o con el safety que lo hubiera cogido, podría haber corrido hacia afuera, aprovechando el hueco que quedaría del movimiento de Fotheringham con este cornerback. Básicamente la ruta le deja un hueco entre medias, con lo cual usa la primera de las opciones y es sentarse en el hueco porque no le han cogido y aprovecha y ya está, simplemente. Si hubiera tenido, como os he dicho, la cobertura aquí, podría haber corrido tanto bien hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia afuera o hacia adentro, dependiendo básicamente del leverage del corner. Como os he dicho, concepto de BYU, concepto de formación originalmente pesada, con lo cual ya te obliga a jugar con un personal que evidentemente no te hace el match con este tipo de receptores, sino que al final tienes que acabar cubriendo, pues como hemos visto en un principio, ¿no? Un poco por zona, y luego ajustando en individual cuando ya lleguen a la endzone, sobre ejecución a la sim del linebacker, sobre ejecución del otro linebacker a la salida desde el backfield del tight end, y eso deja a Efton Chisp con todo el hueco. Otro concepto que yo creo que vamos a ver, a lo mejor no tanto en una salida de formación pesada, pero sí este tipo de rutas option en el juego corto y pase rápido, en el que vimos que Amendola era una auténtica máquina. Dependiendo del leverage, tenía las tres opciones: quedarse sentado, abrirse hacia la derecha o incluso continuar la ruta, dependiendo del leverage que le planteara su defensor, y en este caso Efton Chisp lo hace perfectamente, y si no es por la rapidísima reacción, ya veis, de los dos linebackers, probablemente habría sido touchdown. Tercera de las rutas, típica shallow cross, que hablábamos, conceptos de rutas cruzadas, lo habéis oído mil veces cuando estaba Edelman, cuando estaba en Amendola, estresando muchísimo la zona intermedia, haciendo que los linebackers estuvieran completamente perdidos. Lo vamos a ver primero en rápido y luego volvemos hacia atrás. Concepto muy muy claro, ¿no? de shallow cross, como veis, dos rutas cruzadas, una a un nivel, otra al otro, que además ejecuta otro concepto muy interesante, que es el de la high-low, que se llama el quarterback. En este caso tiene dos lecturas. Tiene la primera en corto y la segunda en nivel intermedio, sobre las carreras jugadas, abriendo
y estresando, como digo, la zona central, la primera de las rutas cruzadas, y dejando además libre en esa zona trasera, en este caso a Efton Chims. Dependiendo de la sobrereacción, perfectamente podrían haber jugado en la zona corta. Shallow cross, conceptos de high-low, de nuevo, como vais a poder volver a ver, veis, primera ruta, probablemente habría sido la primera lectura. Al caerse espera el desarrollo de la de Efton Chism, o directamente Joshua Dobbs vio que había sobre reaccionado este linebacker a la posición de la otra ruta cruzada, dejando el hueco clarísimo que se estaba abriendo para Efton Chism. Como digo, vuelvo un momento hacia atrás. El release es limpio, nunca está bajo press, nunca está realmente en un 1 contra 1, siempre tiene el aprovechamiento de esas características. Hay que poner en contexto que Efton Chims es undrafted porque no tenía velocidad, teóricamente, y entonces eso hay que verlo cuando tenga que competir en ese 1 contra 1, pero en este tipo de rutas, evidentemente, él es más inteligente y él es más rápido. Como os he dicho, ¿vale? Segunda lectura, completo de nuevo sobre Efton Chims, otro concepto que hemos visto muchísimas veces, doble lectura, rutas cruzadas para conseguir confundir a los linebackers y abrir el completo entre los números. En este caso es un poquito más delante, creo, no, es en los números también, como os he dicho, ¿no? En el pasillo, ese completo para luego además permitir como segunda mejora la capacidad de las yardas after catch, igual que veíamos con Amendola, igual que veíamos con Edelman, conceptos que ya hemos visto, probablemente más complejos entre comillas, o más elaborados, y mucho más siendo Joshua Dobbs, de lo que podríamos esperar en rutas de pretemporada, pero es interesante ver cómo están bien ejecutadas y están, incluso por Joshua Dobbs, bien hechas en tiempo y completando en movimiento, ¿no? Con anticipación. Estos pases Brady los hacía muy bien, leía muy bien las defensas rivales, pero Joshua Dobbs no está a ese nivel y aún así se hace bien. Ahí se ve un poco el trabajo de McDaniels llevando como lleva los meses que lleva. Cuarta de las rutas es más drive, otra vez de nuevo conceptos de high-low con rutas, este caso vamos a ver desde bunch, desde trips, y desde este concepto van a generar una ruta corta y una ruta larga para poder, uniéndose también a la parte izquierda, jugar de nuevo, extender el campo, atacar y presionar a las defensas tanto en profundo como en horizontal, y desde esa manera facilitar tanto la recepción como las yardas after catch. Vamos a verlo y luego volvemos un poquito para atrás. Es play action además, con lo cual se le da tiempo a un desarrollo. Como veis, aquí tenéis la low y ahí está la high. Identificación perfecta por parte de Joshua Dobbs, como veis aquí, que tenía más capacidad de tener el completo aquí en la parte corta que en la parte larga con Efton Chims, dado el estresado que había por el lado izquierdo. Iba a tener todo el campo libre, todo el logo de Vikings libre para conseguir el completo. Buena lectura. Tenía probablemente la primera lectura era ahí y la segunda era Efton Chims con un completo, como ya os digo, que daba esa capacidad a Joshua Dobbs de completar mucho más fácilmente, y a Efton Chims de conseguir lo que luego, como os decía antes, que es la segunda, muchísimas yardas after catch, porque está recibiendo con un hueco y además en carrera, con lo cual tiene toda la ventaja y todas las posibilidades del mundo. Quinta ruta que acaba también con yardas after catch, ahora lo vamos a ver. Pasamos de un concepto inicial de nuevo muy repetido, con una formación con dos jugadores en el backfield, Fotheringham de nuevo, otra vez el tight end, esta vez con dos receptores solamente en la derecha. Vamos a ver cómo hace el motion para equilibrar y hacer simétrico todo el movimiento. Identifica también
que es individual. Con eso acaba leyendo la ventaja que ya tenía identificada en la primera de las jugadas, que era Efton Chisp, primera lectura, otra vez una ruta opcional, igual que os decía en la segunda, tercera jugada, con lo cual sentado en el hueco y estresando tanto en horizontal como en vertical, tanto con el tight end con el receptor abierto, iba a tener un hueco en uno contra el linebacker. Vamos a verlo de nuevo. Hay que destacar, perdón, he dicho contra el linebacker, es el cornerback. Hay que destacar, lo vamos a ver desde detrás, creo que va a ser más fácil. Y ya os lo destaco. Hay que destacar que la primera lectura yo creo que era Efton Chisp directamente. Vais a ver aquí cómo marca con la vista el primer pase hacia afuera y hacia el tight end. Vamos a verlo hacia atrás. Como Joshua Dobbs está mirando teóricamente el desarrollo en esta zona del campo. Un estresado vertical en la sim del tight end que va a llevarse tanto el movimiento del linebacker como va a hacer el frozen del cornerback que tendría que defender el emparejamiento de Efton Chisp. Este es el movimiento clave que ya Joshua Dobbs está esperando que se desarrolle para hacer el release libre. Como veis, estresa completamente la sim del tight end, libera por lo tanto el hueco detrás de él para Efton Chisp en una ruta opcional, como os digo, dependiendo del leverage del segundo linebacker y de su par, probablemente podría haber corrido, como os he dicho, una ruta hacia la derecha, una ruta hacia la izquierda. Joshua Dobbs, al mirar, fijaros en cómo cambia, ¿veis? Un pelo, cambia un poco la visualización, con eso se mueve hasta el linebacker para cubrir la ruta del tight end, liberando a Efton Chisp en una jugada que él esperaba que se sentara, porque tenía al linebacker a la derecha y al cornerback en su lado izquierdo. Ruta opcional, de nuevo, muy similar a lo que veíamos también igual con Amendola, con Edelman. Juego corto, juego rápido, muy simple, con un estresado por parte del tight end. Si funcionara la otra manera, si sobre reaccionara, podría correr, en este caso yo creo que esta ruta es típica de Hunter Henry, y podría correr una ruta similar a lo que veíamos antes en la anterior, con yardas after catch por parte de Hunter Henry. Y de nuevo conceptos muy simples, muy ya conocidos, pero muy bien ejecutados desde mi punto de vista, en tempo, incluyendo a Joshua Dobbs, que creo que hay que ponerlo en... No hay mucha precisión en ese lanzamiento. Si hubiera sido mejor, probablemente podría haber elegido en carrera, pero bueno. Partimos de nuevo desde trips en la derecha, el tight end cerrado y personal 11. Efton Chisp ahora está aquí en el slot. Vuelven a equilibrar la formación moviendo en motion 2 y 2, y vamos a ver de nuevo conceptos que ya hemos visto antes, rutas cruzadas, como veis, intento incluso de pick and play, estresado tanto en horizontal por parte del running back como en vertical por parte del tight end, y de nuevo ese cruce, en este caso de las jugadas, usado ya no solo para estresar, sino también para evitar la cobertura fácil, mirar dónde el cornerback se ha tenido que ir para evitar el contacto con la jugada que le venía. Fijaros aquí, ya tenía cierto cushion, pero además al encontrarse con la ruta cruzada en el sitio contrario, tiene que abrirse, forzando también con la ruta que venía del tight end, de la formación cerrada, estresando a este safety y la posición en horizonte, en vertical, y liberando por tanto un hueco, como veis, enorme de nuevo a Efton Chisp. Hay una parte evidentemente de cómo corre las rutas Efton Chisp, pero tenéis, aquí hay evidentemente la jugada final. Todas estas 7-8 yardas que gana en definitivo, en final, son mérito de Efton Chisp, y creo que hay que ponerlas en el debe de Efton Chisp, pero todo lo que acaba consiguiendo, como veis, Efton Chisp en estos 6-7 jugadas que estamos viendo en el vídeo, básicamente es sistema de McDaniels implementado y ejecutado además a la perfección. No es
un Efton Chips que te gana en 1 contra 1, no, es sistema puro y duro. Efton Chips es usado muy bien y además te aporta lo que probablemente otro tipo de jugador de Mario Douglas, que podría ser el otro slot, no te va a aportar, o Kendrick Bourne también, que podría, entre comillas, podría ser el tercer slot. Efton Chips, por tanto, te está aportando desde el slot otras soluciones que no tenías anteriormente en el equipo. Quiero enseñaros aquí un detalle. Fijaros en dónde está mirando Joshua Dobbs. La ruta está aquí. El running back está corriendo una wheel abierta. Fijaros, este segundo linebacker lo tiene emparejado. Lee esa primera lectura, no lo ve claro, cambia ya a focalizar a la que sería su segunda lectura, la de Efton Chips. O sea que muy buena ejecución por parte, lanzamiento en anticipación, aunque no es nada complicado, con el hueco enorme que habían conseguido gracias a la pick entre medias del cruzado de las dos rutas, y las yardas after catch. Ahí está la jugada, esas yardas que consigue, 8 o 10 yardas que consigue Efton Chips, sí que están de mérito de él. Todo el resto creo que es mérito de McDaniels. Espero que no haberme equivocado en los conceptos. No soy ningún especialista, y tenéis a Álvaro y a otros juegos mucho mejores explicando este tipo de cosas, pero sí que quería enseñaros el detalle de lo que realmente Efton Chips puede tener, de lo que nos puede aportar, que no lo tenemos, que hoy en día no está en nuestro, digamos, grupo de receptores, y que evidentemente es aprovechable por conceptos que os suenan seguro con lo que os estoy contando de la época de Edelman y de Amendola, y que evidentemente hicieron funcionar tremendamente bien, ya no solo estos receptores, sino evidentemente Tom Brady en la época dorada de McDaniels. Esto es lo que hace que al final Efton Chips haya salido bien como concepto. Evidentemente hay que poner en contexto, está jugando aquí contra los segundos y los terceros, y que no le hemos visto, como os he dicho, en ningún release bajo presión, y que todos estos conceptos son estudiables y practicables. Muchas veces limitarán evidentemente el uso, pero esas rutas opcionales sobre todo son muy complicadas de defender, porque bien ejecutadas y con un May que sea capaz de ponerse en sintonía con Efton Chips, creo que eso es imparable para conseguir 3-4 yardas, esos terceros downs, esos completos, nos puede ser de gran valor. Espero, ya os digo, que me perdonéis si he cometido algún error en alguna definición. Yo no estoy muy acostumbrado, y nada, dejadme en comentarios si os ha gustado este tipo de vídeos que normalmente no suelo hacer, y así, bueno, podemos intentar buscar algo más, incluso en la parte defensiva. Venga, chicos, hasta luego.